Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado, feliz fin de semana. Este día quiero compartirles la reflexión del día. Espero que podamos discernir lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy y compartir una pequeña reflexión del Evangelio del día. Comencemos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 10 y del 1 al 6, 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la multitud, se compadeció de ellas, porque estaban extenuados y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, buenos días. ¿Qué nos dice la palabra el día de hoy? Hoy me tomé el tiempo para poder reflexionar un poco el Evangelio de hoy y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, para poder reflexionar esta palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionando la palabra, hermanos, yo la hice mía y me llena mucho el corazón cómo Jesús recorría las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas y pues la verdad, predicando el Evangelio. Yo me imagino un Jesús como todo el tiempo trabajando, llevando la palabra, llevando el Evangelio y la buena nueva, hermanos. Entonces, ¿qué me llega al corazón con esta escritura a mí? Dice la palabra de Dios, dice, Jesús recorría enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanos míos, en estos días, en estos tiempos de pandemia, de enfermedades, yo me pongo a pensar y digo: Señor mío, ¿qué puedo hacer yo para llevar el mensaje como tú? ¿Qué puedo ver yo en mis hermanos? ¿Qué miramos estos tiempos, hermanos? Enfermedades, muertes, miramos divisiones, miramos falta de misericordia, falta de amor. El Señor nos llama en este día a llevar ese mensaje, a llevar la buena nueva, a anunciar el reino de Dios, hermanos. Y nosotros como laicos comprometidos estamos comprometidos a llevar su palabra. Todo bautizado, somos apóstoles, somos, somos seguidores de Jesús. Entonces nosotros como laicos, como católicos comprometidos, tenemos que llevar ese mensaje. Y el Señor en el día de hoy pues nos habla a eso, a llevar la buena nueva, a llevar el mensaje, el evangelio a esas personas. Dice que él sintió compasión por ellas. Imagínense cómo estaban ya cansadas y desamparadas como ovejas sin pastor. En estos días muchos de nosotros caminamos así también, hermanos, como ovejas sin pastor. No sabemos a dónde vamos. Muchos de nosotros a veces miramos personas que a veces no conocen ni de Dios. Sí conocen la Santa Misa, pero no vamos. ¿Por qué? Porque no existe alguien que nos la predique, no existe alguien que nos lleve, no tanto con la predicación, pero con la evangelización, la manera de vivir, el ejemplo de vivir. Y en estos tiempos, pues es lo que necesitamos, hermanos. Levantarnos esos católicos que a veces estamos un poco tuidos, un poco fríos, y levantarnos para llevar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra, dice:
La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. El Señor nos manda, hermanos, a pedir a Papá Dios. ¿Para qué? Para que nos mande más trabajadores, personas comprometidas que se quieran comprometer, que quieran formarse en el Evangelio, en la palabra de Dios, para poder llevar la buena nueva a quienes, a esas personas que están cautivas, que están desamparadas. Pero ¿cómo están desamparadas, hermanos? A lo mejor no falta de dinero o falta de comodidad, pero desamparadas falta de amor, falta de cariño, falta de la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz, que ayuda a cualquier persona, hermanos. No importa en qué situación están, y la palabra de Dios llegará al corazón y lo levantará. Entonces el Señor nos manda que pidamos a Papá Dios. ¿Para qué? Para que nos mande más trabajadores. El Señor nos manda, hermanos, a formarnos, a luchar y perseverar y día a día llenarnos de la palabra de Dios para poder llevar ese mensaje. Y sigue diciendo la palabra, hermanos, dice, después llamando a los discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas a la casa de Israel. Nuevamente, hermanos, nuevamente el Señor nos manda que vayamos a buscar esas ovejas perdidas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos da pena hablar de Dios? Nos da pena hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces decimos no estamos preparados. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuándo vamos a estar preparados? Esos tiempos que nos está mandando el Señor tantas cosas, es tiempo de prepararnos, hermanos. Por medio de estos medios, uno puede evangelizar también. Cualquier cosa yo no digo que yo sé mucho, pero lo que tengo, lo poco que tengo, lo comparto. Entonces, el Señor nos llama a eso, hermanos, a comprometernos y ser unos discípulos como los discípulos que Él tenía, que los mandó y que iban descalzos, a veces con unas solas sandalias, con una túnica. El Señor nos manda a eso, hermanos, a llevar la palabra de Dios, pero primero tenemos que alimentarnos nosotros de ella para poder llevar ese mensaje. Dice, vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hermanos míos, hace poco, escuchando a un predicador, dijo, se acerca la segunda venida del Señor. Hermanos, ya estamos cercas. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver todo lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos? Esta orden mundial, toda esta pandemia, todo muertes, todo lo que está pasando, hermanos míos. El otro día también escuché y he escuchado a varias personas que dicen, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? Ustedes también se pueden preguntar, ¿por qué piensan, hermanos, que el Señor que permite que pasen cosas malas? Yo en mi corazón meditando esa pregunta, porque la iglesia es un misterio. Nadie sabe por qué, pero yo dentro de mi corazón digo, bueno, Señor, yo pienso que todo esto pasa, hermanos, todos estos desastres naturales que están pasando alrededor del mundo, inundaciones, pandemias, tantas cosas. Yo en mi corazón me dice el Señor que es su misericordia, hermanos. Es su misericordia que nos manda y nos avisa, nos manda esas señales. ¿Para qué? Para convertirnos de una vez y acercarnos a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Él en su infinita misericordia nos llama de una manera u otra. Y recuerden, hermanos, que cuando algo malo pasa es porque algo bueno viene para nosotros. Porque el Señor así es. De lo malo saca cosas grandísimas, hermanos. Se los digo por experiencia. Entonces, yo medito esa pregunta y digo, Señor, pues yo pienso que tú eres tan misericordioso que permites que algo malo pase. ¿Para qué? Para que esta familia se convierta. Hace poco supe de un incidente de una niña que le pasó algo malo en una familia, una pequeñita. Y me preguntaba una hermana, me dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Le digo, ¿sabes qué pasa esto? ¿Por qué? Porque probablemente la familia, hermanos, estaba alejada de Dios. Y por medio de esa desgracia, el Señor los va a llamar a sus pies. ¿Para qué? Para que se santifiquen y se conviertan a Cristo y conozcan el verdadero amor que es nuestro Señor Jesús. Esa es una de las cositas que yo medito en mi corazón día a día y la quiero compartir con ustedes, hermanos. Pero la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios.
Fíjese nada más, hermanos. El Señor no nada más a los apóstoles les dio eso. No nomás a los apóstoles, sino a los discípulos también. ¿Y quiénes son los discípulos? Discípulos son todos aquellos que hacen la voluntad de Jesús, que hacen la voluntad de Dios. Todo bautizado es discípulo. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios y a rescatar esas ovejas perdidas. Pero dice la palabra, dice, curen a los ciegos, dice, a los leprosos y a los demás enfermos, resuciten los muertos y echen fuera los demonios. Hermanos, yo no estoy diciendo que yo voy a sacar demonios a las personas o voy a curar enfermos, no, pero la palabra de Dios, hermanos, sí lo hace, porque lo único que nosotros vamos a hacer es sembrar la semilla y el Señor va a regar ese arbolito. Entonces, la palabra de Dios nos manda el día de hoy, hermanos, ¿a qué? A llevar la palabra, a llevar la buena nueva, a llevar ese mensaje de amor y misericordia que el Señor tiene, porque el Señor dice que él sentía compasión por la gente que estaba desamparada, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos desamparados, hermanos? Espiritualmente hablando. Faltas de amor, falta de perdón, falta de reconciliación, hermanos. Este día el Señor nos llama a eso. Y dice la palabra, al final dice, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Gratuitamente, ¿qué significa eso, hermanos? Que cuando tengamos un tiempo, espacio, que no estemos trabajando cualquier cosa, que lo hagamos con ese amor, con esa gratitud, con esa amabilidad de llevar la palabra a esa familia, a esa persona que se encuentra como oveja sin pastor, que no ha escuchado quien le dio un aliento, una palabra, pero una palabra viva, que es la palabra de Dios, hermanos. Y eso nos llama el día de hoy el Señor. Espero que tengan un excelente día, que Dios los siga bendiciendo, hermanos, y ánimo, ánimo, porque ahora tenemos que estar más fuertes que nunca. Yo los invito a cada uno de ustedes a unirse al Santo Rosario, a la novena que estamos haciendo a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre Guadalupe, para que nos forcemos y nos carguemos de ese amor para poder llevar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, invitándolos también, hermanos, a unirnos en oración, en familia, donde quiera que se encuentren, hermanos, a rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles para toda la humanidad. Que Dios los bendiga, hermanos míos, y que tengan un excelente sábado. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo y decirles que sigo orando por ustedes. Le vamos a dar gracias a Dios en este día por permitirnos escuchar su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Te pedimos, Señor nuestro, que nos unjas con tu Espíritu en este día, que nos dé la capacidad de poder ser servidores tuyos y poder seguir tu camino. Te pedimos por todas las ovejas perdidas, especialmente los más desamparados. Ayúdanos, Padre del cielo, a ser más fuertes, perseverantes y poder servirte con santidad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Magnífica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día, hermanos míos, y que Dios los bendiga.